Durante mucho tiempo, China creyó haber levantado en el Pacífico una barrera prácticamente imposible de atravesar. Un enorme sistema de misiles pensado para mantener lejos a los bombarderos de Estados Unidos y alterar el equilibrio estratégico en la región. En Beijing se repetía una idea con frecuencia: solo un pequeño número de viejos bombarderos furtivos separaba a Estados Unidos de perder su supremacía aérea. Eran muy pocos, extremadamente caros y demasiado valiosos como para arriesgarlos en un enfrentamiento real. Todo parecía indicar que la partida estaba prácticamente decidida. Pero entonces sucedió algo que cambió la conversación. Estados Unidos reveló una plataforma completamente nueva. Un bombardero tan avanzado que obligó a revisar muchas de las certezas que existían sobre la defensa aérea moderna. No se trata simplemente de otro avión militar. Es el resultado de décadas de desarrollo tecnológico y de una auténtica revolución en ingeniería digital. Una aeronave creada no solo para ser extremadamente difícil de detectar, sino también para fabricarse a una escala capaz de alterar el equilibrio estratégico. Así que la pregunta empezó a surgir en los círculos militares: ¿qué ocurrió cuando el nombre B-21 Raider comenzó a mencionarse en los análisis estratégicos? ¿Por qué aquella seguridad inicial empezó a convertirse en cautela? Hoy vamos a explorar el momento en que una nueva tecnología cambió el tablero geopolítico y mostró que lo que parecía una victoria garantizada quizá no era más que una ilusión. A finales de los años 80, un bombardero con apariencia casi futurista se elevó sobre el desierto de California. Su forma rompía con todo lo conocido: no tenía cola vertical ni el fuselaje tradicional de los aviones convencionales. Era una silueta limpia, casi orgánica, que parecía deslizarse silenciosamente por el cielo. El mundo lo conocería como el B-2 Spirit, y durante mucho tiempo representó la cima de la tecnología furtiva de Estados Unidos. Su presencia era elegante, casi espectral. En teoría, los radares enemigos apenas podían detectarlo. Era una verdadera obra de ingeniería avanzada. Sin embargo, detrás de esa imagen impresionante existía una realidad menos cómoda. El proyecto original contemplaba fabricar más de un centenar de estos bombarderos. La estrategia era simple: contar con una flota numerosa capaz de penetrar cualquier sistema de defensa aérea en el planeta. Pero las limitaciones presupuestarias pronto cambiaron ese plan. El costo por unidad superó los $2.000 millones, y conforme el precio aumentaba, la cantidad de aeronaves prevista se reducía. Al final, solo 21 bombarderos llegaron a salir de la línea de producción. Cada uno pasó a ser un activo estratégico casi irreemplazable. No eran simplemente aviones, se convirtieron en auténticos tesoros nacionales. Demasiado caros para arriesgarlos sin cuidado y demasiado escasos para desplegarlos sin una planificación extremadamente precisa. Cada misión requería semanas de preparación. Por cada hora que el bombardero volaba, los equipos en tierra debían dedicar entre 80 y 100 horas de mantenimiento para mantenerlo operativo. El revestimiento furtivo exigía condiciones muy controladas: hangares especiales, técnicos altamente entrenados y revisiones constantes. Incluso una tormenta podía obligar a suspender operaciones durante días mientras se reparaba la superficie diseñada para dispersar las ondas de radar. Era una máquina extraordinaria, pero también delicada. En conflictos reales, esas limitaciones se hicieron evidentes. Durante la campaña de Kosovo, apenas 3 aeronaves realizaron alrededor de 50 misiones a lo largo de varios meses, mientras cientos de aviones convencionales ejecutaban miles de salidas. En Irak ocurrió algo similar. Un pequeño grupo de bombarderos estratégicos participó en operaciones selectivas, mientras la mayor parte del esfuerzo recaía en plataformas más numerosas. El B-2 era brillante, pero su influencia estaba limitada por la escasez de unidades. No podía mantener una presencia constante en varios frentes al mismo tiempo. Era un instrumento de precisión, no una herramienta pensada para operar en grandes volúmenes. Estados Unidos necesitaba algo más que una demostración tecnológica. Necesitaba capacidad sostenida, presencia continua y una flota que pudiera desplegarse repetidamente sin que cada misión implicara un riesgo estratégico excesivo. Mientras tanto, al otro lado del Pacífico, China observaba con atención. No solo estudiaba las capacidades estadounidenses, también desarrollaba su propia respuesta. Con el paso de los años, invirtió en una red de sistemas destinados a dificultar el acceso de fuerzas extranjeras a la región. Misil tras misil, radar tras radar, fue construyendo lo que muchos analistas empezaron a describir como una arquitectura de negación de acceso.
En desfiles militares, Beijing mostró misiles balísticos de alcance intermedio como el DF-21 y el DF-26, capaces de alcanzar objetivos a miles de kilómetros de distancia. En los mapas estratégicos del Pacífico, comenzaron a aparecer arcos imaginarios que representaban zonas de amenaza potencial. Cada uno de esos arcos sugería regiones donde buques y aeronaves podrían quedar expuestos. Al mismo tiempo, en el mar del sur de China, enormes dragas transformaban arrecifes en islas artificiales. En pocos años, miles de acres de terreno emergieron del agua. Sobre esa nueva superficie se construyeron pistas de aterrizaje, rádares y sistemas de misiles. El mensaje estratégico era claro: la región ya no sería un espacio abierto sin oposición. Los planificadores chinos confiaban en que una combinación de rádares de distintas frecuencias, misiles de largo alcance y posiciones fortificadas formaría una barrera suficientemente densa como para dificultar cualquier penetración profunda. En ese contexto, la pequeña flota de bombarderos furtivos estadounidenses parecía una ventaja menos determinante que en décadas anteriores. Pero el desafío del B-2 no era solo estratégico. También era financiero. Con un costo cercano a los $2.200 millones por unidad, el programa representaba una carga enorme para el presupuesto. El valor total de la flota equivalía al de una pequeña armada. Cada nueva aeronave implicaba debates intensos en el Congreso y cada ciclo de mantenimiento recordaba el modelo de gasto expansivo heredado de la Guerra Fría. Finalmente, la producción se detuvo antes de alcanzar la escala originalmente prevista. El bombardero se convirtió en un símbolo de ambición tecnológica, pero también en un ejemplo de los límites del presupuesto. Estados Unidos necesitaba una nueva fórmula: mantener la superioridad sin repetir el mismo patrón de costos descontrolados. Es aquí donde aparece el siguiente capítulo. El B-21 Raider fue concebido bajo una lógica distinta. Su costo estimado ronda los $692 millones por unidad, una cifra que, comparada con su predecesor, representa un cambio significativo. Por el precio de un solo B-2, ahora es posible adquirir aproximadamente 3 aeronaves nuevas, además de contar con recursos adicionales para entrenamiento y operaciones. La diferencia no está solo en el precio, sino también en la estructura contractual. El programa se diseñó con acuerdos de precio fijo. Si aparecen sobrecostos, la responsabilidad recae en el fabricante y no en el contribuyente. Este modelo crea incentivos claros: cumplir los plazos, controlar los gastos y evitar desviaciones presupuestarias. La Fuerza Aérea ya aseguró varios lotes iniciales de producción que suman más de 20 aeronaves por una cifra considerablemente inferior a estimaciones anteriores. El ahorro frente a cálculos preliminares demuestra que el enfoque no es solo un discurso. Detrás de este cambio se encuentra la revolución digital. Antes de fabricar la primera pieza física, los ingenieros desarrollaron un gemelo digital completo del bombardero. Cada tornillo, cada cable y cada panel fue modelado en entornos virtuales. En el pasado, muchos errores de diseño se descubrían directamente en la línea de ensamblaje, lo que generaba retrasos y costos millonarios. Ahora esos problemas pueden detectarse y corregirse en simulación. En el programa anterior, las modificaciones posteriores representaban una parte considerable del proceso. En el nuevo, ese porcentaje se redujo de forma drástica. Incluso la fábrica fue diseñada digitalmente antes de construirse físicamente. Se simularon flujos de producción, movimientos robóticos y controles de calidad en entornos virtuales, optimizando cada etapa antes de ensamblar el primer componente real. El resultado es mayor eficiencia, precisión y velocidad. Es el paso de una artesanía extremadamente costosa hacia una manufactura estratégica moderna. La evolución no es solo tecnológica, también es conceptual. Se pasa de una obra maestra escasa y delicada a una plataforma diseñada para producirse en números significativos. De una pieza casi intocable a una herramienta preparada para operar de forma constante. En un entorno donde los rivales invierten miles de millones en sistemas de detección y negación de acceso, la respuesta no puede depender de un pequeño grupo de aeronaves extraordinarias. Debe basarse en volumen sostenible, adaptación continua y disciplina presupuestaria. Esta historia no trata únicamente sobre un nuevo bombardero. Trata sobre un cambio de mentalidad. Una transición desde el símbolo hacia la escala, desde el gasto sin límites hacia la eficiencia estratégica. Y ese cambio está redefiniendo el equilibrio. El B-21 Raider no debe verse solo como una estructura de metal,
motores y alas cuidadosamente diseñadas. Su verdadera innovación no empieza en el fuselaje, sino en el software. Más que un simple sistema de hardware avanzado, es una plataforma basada en una arquitectura abierta que cambia la forma en que un sistema de combate puede evolucionar con el tiempo. En generaciones anteriores, incorporar un sensor nuevo o adaptar un tipo diferente de armamento podía requerir años de pruebas, rediseños y procesos de certificación complejos. Cada modificación obligaba a intervenir sistemas cerrados, reescribir software propietario y atravesar largos procedimientos administrativos que ralentizaban cualquier mejora. El resultado era casi inevitable. Cuando la actualización finalmente llegaba al campo de batalla, la amenaza ya había evolucionado. El B-21 fue concebido precisamente para romper ese patrón. Su arquitectura abierta permite integrar nuevos sensores, sistemas de guerra electrónica o armamento en meses en lugar de años. El software no queda congelado al momento de su entrega, está pensado para recibir actualizaciones constantes. Equipos de desarrollo trabajan con metodologías ágiles, introduciendo mejoras graduales que pueden implementarse de forma segura y rápida. Es un bombardero creado para adaptarse con el tiempo, no para permanecer estático. En un entorno estratégico donde las amenazas cambian con rapidez, nuevos radares, nuevos misiles, nuevas redes defensivas, la capacidad de actualización se convierte en una ventaja estratégica por sí misma. El B-21 no depende únicamente de su diseño furtivo. Depende también de su habilidad para evolucionar sin necesidad de rediseñarse completamente. No es un sistema cerrado, sino un ecosistema tecnológico en expansión constante. Mientras esta transformación tecnológica avanzaba, China continuaba fortaleciendo su red de detección. Durante años, ingenieros chinos desarrollaron radares de baja frecuencia, incluyendo sistemas VHF y UHF conocidos públicamente como los modelos JY-27 y JY-26. Estos radares operan con longitudes de onda más largas que los sistemas tradicionales de control de tiro. Su objetivo era claro: detectar aeronaves furtivas diseñadas para reducir su firma frente a frecuencias más altas. En teoría, las ondas de gran longitud interactúan de forma distinta con superficies anguladas y bordes estructurales, produciendo ecos donde otros radares apenas registran señal. Este enfoque prometía reducir la ventaja histórica de los bombarderos furtivos. Aunque no siempre ofrecían una imagen precisa, podían advertir que algo se aproximaba. Y en cierto sentido, lo lograron. Estos sistemas podían generar contornos aproximados, señales difusas en las pantallas de los operadores. Pero detectar algo no equivale a poder interceptarlo. La resolución de estos radares es limitada. Pueden indicar presencia general, pero no proporcionan coordenadas exactas ni datos suficientes para guiar interceptores con precisión. Funcionan bien como sistemas de alerta temprana, pero no como herramientas definitivas de intercepción. Durante años, esa capacidad parcial fue suficiente para alimentar cierta confianza estratégica. La combinación de múltiples capas, radares VHF para la detección inicial, seguidos por sistemas de mayor frecuencia para el seguimiento, parecía una respuesta sólida frente a plataformas furtivas de generaciones anteriores. Sin embargo, el B-21 vuelve a alterar esa ecuación. Su diseño no está optimizado para evadir solo una banda del espectro. Está pensado para reducir su firma en un rango mucho más amplio de frecuencias electromagnéticas. Su forma, los materiales utilizados y el tratamiento de su superficie trabajan juntos para disminuir reflejos en múltiples bandas. Donde el B-2 podía aparecer como una señal débil, el B-21 reduce aún más esa firma. La diferencia puede ilustrarse fácilmente. Si una generación anterior podía verse en el radar como la silueta distante de un ave, la nueva generación se asemeja más a un pequeño insecto perdido entre el ruido atmosférico. Las ondas VHF que antes encontraban resonancia en ciertas partes estructurales ahora se dispersan o se absorben con mayor eficacia. En la pantalla del operador no aparece un objetivo claro, sino señales indistinguibles del entorno. La barrera defensiva no desaparece, pero su efectividad disminuye. Y ahí reside el verdadero cambio. No se trata de atravesar una defensa por la fuerza, sino de hacerlo sin activar alertas significativas. No es un ariete golpeando una muralla, sino una sombra que pasa inadvertida. Pero la evolución del sistema no termina en la furtividad. El B-21 fue diseñado desde el inicio como una plataforma opcionalmente tripulada. Puede volar con 2 pilotos, con uno solo o incluso operar sin tripulación humana.
Esta característica no es un experimento añadido después, sino un requisito planteado desde su concepción. La cabina permite la presencia de pilotos, pero los sistemas internos están preparados para funcionar de forma autónoma si la misión lo requiere. En escenarios de alto riesgo, donde la penetración implica defensas densas y variables, eliminar el peligro para la tripulación cambia completamente la lógica operativa. No solo se trata de proteger vidas, sino de ampliar las opciones estratégicas disponibles. Además, el bombardero no actúa necesariamente en solitario. Puede coordinar y dirigir drones conocidos como Loyal Wingman. Estas aeronaves no tripuladas pueden adelantarse, realizar reconocimiento, interferir radares enemigos o incluso ejecutar ataques propios. El bombardero funciona como un centro de mando que distribuye tareas y coordina acciones. En lugar de depender de múltiples plataformas independientes, una sola aeronave puede controlar todo un conjunto de activos. Esto transforma el concepto tradicional de paquete de ataque. Donde antes se requerían varios aviones especializados, uno para guerra electrónica, otro para supresión de defensas, otro para ataque principal, ahora una sola plataforma puede coordinar todo el conjunto. Analistas de defensa describen esta capacidad como un multiplicador de fuerza. No por el tamaño físico del bombardero, sino por su capacidad para coordinar sistemas diversos. Su valor no se mide únicamente por las bombas que transporta, sino por las plataformas que puede dirigir. Este es el nuevo paradigma. El B-21 no representa solo una mejora incremental respecto a generaciones anteriores. Representa una forma distinta de entender el poder aéreo. No es una pieza tecnológica diseñada para exhibiciones, sino una plataforma creada para evolucionar, adaptarse y dirigir redes complejas de combate. Mientras algunas potencias muestran prototipos conceptuales y simulaciones digitales, la estrategia aquí es diferente. Producir, desplegar y actualizar de manera constante. No se trata de promesas, sino de fabricación real. No de proyecciones, sino de contratos ejecutados. En este contexto, la disuasión moderna ya no depende únicamente de mostrar poder, sino también de introducir incertidumbre. La fuerza más efectiva no siempre es la más visible, sino la más difícil de anticipar. La invisibilidad estratégica genera dudas en la planificación del adversario, y la duda es uno de los pilares de la disuasión. El B-21 no es simplemente otro bombardero dentro de un inventario militar. Representa una transición, de plataformas estáticas a sistemas dinámicos, de superioridad basada en pocas unidades a superioridad basada en adaptación constante. La era de las plataformas cerradas está dando paso a la era de las redes evolutivas. Y en esa transición, el equilibrio estratégico vuelve a desplazarse. En este momento, el B-21 Raider no aparece en los cielos como una pieza heredada del pasado, sino como un indicio claro de hacia donde se dirige el futuro del poder aéreo. Mientras distintas potencias invierten enormes recursos en crear contramedidas, radares más sensibles y redes de detección cada vez más sofisticadas, la innovación estadounidense continúa moviendo el punto de referencia, elevando el estándar antes de que otros logren alcanzarlo. La furtividad, en este contexto, no es solo un atributo técnico incorporado al diseño del avión. Es también un mensaje estratégico. Representa la idea de que la capacidad de adaptación tecnológica puede avanzar más rápido que cualquier intento de intimidación o de presión geopolítica. En un escenario internacional donde las tensiones crecen y las capacidades militares se transforman con rapidez, la disuasión más eficaz no siempre es la que se muestra de forma ruidosa o espectacular, sino aquella que permanece discretamente fuera del foco. Lo que no se ve, cuando está respaldado por preparación, investigación y tecnología avanzada, puede convertirse en una fuerza extremadamente difícil de contrarrestar. La historia militar demuestra que muchas veces la ventaja decisiva no proviene solo del tamaño de los arsenales, sino de la capacidad para innovar antes que los demás. Cada generación de tecnología redefine el terreno sobre el que se toman las decisiones estratégicas, y plataformas como el B-21 reflejan precisamente esa evolución constante. No se trata únicamente de un bombardero más dentro de un inventario, sino de un ejemplo de cómo la ingeniería, la planificación y la visión a largo plazo pueden converger para crear sistemas pensados para el futuro. En un mundo donde la competencia tecnológica se intensifica, la verdadera ventaja pertenece a quienes logran anticiparse a los cambios antes de que estos se hagan evidentes para todos. Si valoras el ingenio y la creatividad que hacen posible este tipo de avances, comparte tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué aspecto de esta evolución tecnológica te parece más sorprendente.
Y si te interesa seguir explorando cómo la tecnología, la estrategia y la innovación están transformando el equilibrio global, dale like a este vídeo, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte los próximos análisis y compártelo con alguien que también disfrute entender qué fuerzas están moldeando el mundo actual.